Saludos por acá, Héctor Luzardo, con la temática La culpa del subproyecto Derecho Civil 2. El tema de la culpa tiene que ver con un error que genera un daño a un tercero, tal como lo establece el artículo 1185 del Código Civil, donde prioriza que cualquier error, negligencia, imprudencia, obliga a la persona que generó el daño a resarcir el mismo. De allí la importancia de lo que es siempre estar al margen de la ley. Tres clases de culpa: la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. De la culpa grave, un ejemplo que es fundamental es lo que indica un conductor que no respete las señales de tránsito, en este caso un semáforo, y ocasiona una colisión, un choque y genere lesiones, heridas o hasta pérdida de la vida a los terceros y obviamente al bien, en este caso el tercero del vehículo del cual colisionó. Culpa leve, bueno, un electricista que deja un trabajo no bien estructurado donde al recibir el corte de luz pues no se activa el interruptor y genera pérdidas desde el punto de vista de tiempo, de actividades y el cumplimiento de metas. Culpa levísima, un funcionario de un ente, organismo que no cumpla las actividades asignadas mediante el circular o mediante el manual de normas y procedimientos o mediante el manual de organización o mediante el manual de clases descriptivos de cargos que por negligencia, imprudencia o falta de interés no cumple las asignaciones previstas. Hay dos más que tienen que ver con la omisión y la comisión. Por omisión tiene que ver con la imprudencia y por comisión con la negligencia. Muchas gracias, saludos por acá, Héctor Luzardo. Saludos, mi nombre es Euli Bastidas. En esta oportunidad les hablaré sobre la culpa como factor de atribución de responsabilidad. Esto se refiere a la falta de diligencia o cuidado necesario por parte de una persona para cumplir eficientemente con sus obligaciones. En sentido amplio, la culpa abarca tanto la negligencia como la imprudencia, así como el dolo, que implica actuar deliberadamente con la intención de causar daño a otra persona. Esta se caracteriza por dos elementos esenciales: la ausencia de intención nociva o maléfica. Es un concepto importante en el ámbito legal y ético. Cuando se evalúa la responsabilidad de una persona por sus acciones, se considera si hubo intención maliciosa o si el daño fue resultado de una falta de cuidado o negligencia. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, en un accidente automovilístico, si el conductor no tiene la intención de causar daño a otro por su negligencia, como conducir distraído o a alta velocidad, resulta lesiones o daños materiales, se considera ausencia de intención nociva. 2. La omisión de una conducta. Esta puede tener consecuencias significativas, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, en la ayuda de una emergencia. Imagina que ves a alguien en peligro o herido en la calle, pero decides no intervenir ni llamar a los servicios de emergencia. Esta omisión podría tener consecuencias negativas para la persona necesitada. Por otro lado, si decides ayudar y llamar a una ambulancia, tu acción podría salvar una vida. Bien, ahora te explico los elementos claves para la culpa y cómo se aplican. Una es la conducta, acción o omisión. La conducta se refiere a la acción o a la falta de acción de una persona. Acción es un movimiento voluntario del organismo destinado a producir cambios en el mundo exterior o vulnerar una norma prohibitiva. Omisión se da cuando alguien no realiza una acción que debería haber llevado a cabo, por ejemplo, no prestar ayuda a alguien en peligro. 2. Carencia de cuidado o precaución. La persona debe haber actuado sin la debida diligencia o precaución que exigen las leyes. La falta de cuidado puede manifestarse tanto en acciones como omisiones. 3. Resultado previsible y evitable. El resultado del comportamiento debe haber sido previsible y evitable. Si alguien pudo haber anticipado las consecuencias y evitado el daño, pero no lo hizo, se considera culpable. 4. Nexo o relación de causalidad. Debe existir una relación causal entre la conducta y el resultado. Es decir, la acción o omisión debe haber sido causa directa del daño. Si te gustó esta información y te gustó este video, te invito a que lo compartas para que la información llegue a muchas más personas. Por tu atención, como siempre, muchas gracias.
Buenos días, Carlos Sala, estudiante SP02 de la carrera de Derecho, subproyecto Derecho Civil 2, tema en desarrollo, la culpa. De acuerdo a la noción según diferentes autores, señala Levy que la culpa es la violación de una confianza legítima e engañada. Sabatier, inejecución de un deber que la persona debía conocer y observar. Para ello, parte de una idea que toda persona debe observar una conducta predeterminada. De Pague la define como un error en la conducta. Giorgi la define como la violación de una obligación jurídica e incluso la violación dolosa. Barbero la establece como los caracteres que son la voluntariedad, la previsibilidad y excluye por lo tanto la intencionalidad. Es decir, hace una clara distinción entre dolo y culpa. Tetrálogo Planiol la define como la violación de una obligación preexistente. Entre otros aspectos de la culpa tenemos los 4 principios según Massieu dentro de las obligaciones preexistentes, conocida como 1. Toda persona debe abstenerse de toda violencia contra persona y cosa, de no hacer e intencional. Segundo, toda persona debe abstenerse de todo fraude, es decir, de todo acto destinado a dañar a otra, de no hacer e intencional. Tercero, toda persona debe abstenerse de toda actividad por la cual no tenga la habilidad, pericia o competencia necesaria de no hacer, realizada con imprudencia o negligencia. Y 4, toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre las personas o cosas que estén bajo su guardia de obligación de ser violada con imprudencia o negligencia. Según Massieu señala 2 clases de culpa. Una de ellas es conocida como la culpa intencional, tratada en 2 explicaciones. Una llamada delictual en el caso de la responsabilidad extracontractual. La otra es llamada dolosa en el caso de la responsabilidad. Asimismo, la culpa no intencional. Entre ellas son conocidas como la cuasi delictual en la responsabilidad extracontractual, la no dolosa por imprudencia o negligencia en el caso de la responsabilidad extracontractual. Para concluir con relación a estos puntos, la noción de la culpa en materia contractual se define a través de la obligación de resultados, que son aquellas en las cuales el deudor se compromete a una obligación precisa, estrictamente determinada, y obligaciones de medio, que son aquellas en las cuales el deudor no se compromete a un resultado determinado, sino a cumplir ciertos esfuerzos, a tomar ciertas medidas en el desarrollo de la actividad. Esperamos que esta información sea de apoyo para responder sus inquietudes. Bendiciones. Buenas, saludos. Mi nombre es Juan José González, perteneciente al segundo año de Derecho en el subproyecto de Derecho Civil 2. A continuación, sistema de apreciación de la culpa. En concreto, para determinar la culpa debe compararse la conducta desplegada para el sujeto en un momento dado y que se desea calificar con la conducta habitual que normalmente desarrolla ese mismo sujeto en su vida diaria. Si la conducta desplegada en un momento determinado
es inferior a la que generalmente desarrolla el mismo sujeto, ha incurrido en culpa. En abstracto, según este sistema, para determinar si existe en la abstracción de una persona, debe compararse la conducta desarrollada por ella en un momento con la conducta que hubiera desarrollado una persona abstracta, ideal, dotada de determinadas cualidades o defectos y colocadas en las mismas circunstancias externas de la persona, cuya conducta se quiere calificar. Si la conducta del sujeto es inferior al del ente abstracto, aquel había incurrido en culpa. Ente abstracto, pater familiae, buen padre de familia, artículo 1270 del Código Civil. La gradación de la culpa. En materia civil no presenta mayor inconveniente, pues lo que importa es la existencia de la culpa sin interesar el grado, lo cual no sucede en materia penal, donde es fundamental para imponer una pena. La imputabilidad es un elemento esencial para la existencia de la culpa y no para la existencia de la responsabilidad civil. Sin imputabilidad no hay culpa. Culmino con esto que dice: ante el posible conflicto, o yo soy causante de esta situación o yo debo ser la solución. Saludos.